Vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, que es presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, y nos va a contar sobre esta medida que adoptó la justicia. Jonathan, Alejandro Costanzo es mi nombre y Adrián González, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos por qué se tuvo que llegar a esto, que la justicia le diga al gobierno que haga lo que tuvo que haber hecho antes de que se lo diga la justicia, ¿no? Sí, es como bien dice, ¿no? Es increíble llegar a la situación donde a un gobierno, la justicia tenga que decir que tiene la obligación de garantizar agua potable a habitantes de su ciudad. Situación que incluso durante la causa judicial el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desconoció esa obligación, no manifestó excusas diciendo que no tiene presupuesto, o que no tiene capacidad operativa o cualquier otra cosa. Directamente dijo que no tenía la obligación de garantizar agua potable, que esa era una obligación de una concesionaria, cuando el titular del servicio público de la Ciudad de Buenos Aires y todo el ordenamiento jurídico establece en cabeza del gobierno de la ciudad garantizar agua potable como garantizar los otros derechos humanos a la población de la ciudad, más en un contexto de que la epidemia del dengue y la pandemia del coronavirus afecta más intensamente a estos territorios que al resto de la ciudad. En la última semana, en la 31, la velocidad de contagio fue 10 veces superior a lo que sucedió en el resto de la ciudad, ¿no? Un 700% claro, contra un 70%. Bueno, hace meses que venimos solicitando al gobierno, incluso antes de la pandemia, el problema del acceso al agua potable es un problema histórico en los barrios, genera muchas enfermedades de la piel, genera la propia ocupación de los barrios, genera muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, contaminación, sí, claro, niños en plomo. Y el tema del agua era esencial para todas esas enfermedades. Pero con el tema de la pandemia veníamos diciendo, el gobierno está tomando una política de aislamiento colectivo o comunitario de los barrios, ¿no? Con la esperanza de que el virus no entre a los barrios, pero tiene que empezar a prever qué sucede si se rompe esa barrera, si el coronavirus ingresa a los barrios populares, que es lo que sucedió desde hace 2 semanas. Lo raro, Jonathan, lo raro que los barrios cercanos ahí a la villa tienen presión de agua. Se habían hecho... Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene la dotación de la cantidad de litros de agua por habitante, ¿no? Tiene una dotación de 500, 600 litros por habitante por día en la ciudad de Buenos Aires, no es una ciudad que le falta agua. 500 a 600 litros por día por habitante. Claro, cuando internacionalmente se recomienda 150, bueno, la red tiene la capacidad de satisfacer ese tipo de dotación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos esa ventaja a nivel urbana. Sí. Hay otras ciudades del mundo que están quedando sin agua, nosotros tenemos esa capacidad. Sí. Ahí lo tenemos a Adrián González, que te quiere hacer una pregunta, Jonathan. Sí. Jonathan, contanos un poco cómo es la situación de la red cloacal, porque hablando con una vecina de la Villa 31 el otro día, nos contaba que a partir de este proceso de urbanización que el gobierno de la ciudad instaló y armó toda esta red de cloaca, nuevas cañerías, se empezaron a quedar sin agua, paradójicamente, porque estas cañerías, ella decía que van tanto para el Ministerio de Educación como para McDonald's, si no me equivoco, dijo. ¿Cuál es la situación, digamos, del acceso al agua potable para las villas y para los barrios populares? Sí, hago una aclaración primero. La orden judicial no fue solamente para barrios Mujica, sino para todas las villas o barrios populares de la ciudad, ¿no? Que abarca unos 400.000 personas. La 31 tiene 40.000 habitantes. En total, en los barrios populares hay aproximadamente 400.000 personas. 1 de cada 7 porteños vive en villas en la ciudad, ¿no? Algo increíble de creer en una ciudad tan rica. ¿Cómo es la situación de la infraestructura sanitaria? La concesionaria de agua, la que debería garantizar agua en toda la ciudad, es AISA. Pero AISA solamente llega con su prestación hasta la puerta del barrio. ¿Por qué? Porque AISA tiene la obligación de establecer la infraestructura y operarla cuando hay vías públicas, cuando hay calles. Estos grandes barrios se construyeron en grandes parcelas, principalmente de terrenos ferroviarios. Sí. Entonces, internamente no están parceladas, no está el amanzanamiento como está en el resto de la ciudad, no está la diferencia entre el espacio público y el espacio privado. Y por lo tanto, ahí se entendió históricamente que no tenían la obligación de ingresar a los barrios. Esos barrios se construyeron a la buena de Dios, porque el Estado nunca intervino ni siquiera para planificar un poco, ¿no? Dejaron que los barrios se construyeran durante décadas. Los propios vecinos fueron estableciendo, limitando algunos espacios de pasillos, calles, pero todo en forma informal.
y fueron construyendo su propia infraestructura interna, con manguera, con caños, algunas veces bien construidos, otras veces mal construidos, algunas veces con material del gobierno o con cooperativas del gobierno, ¿no? Todo azaroso, pero esas redes, como no están mantenidas por AISA, no se puede considerar que es agua potable, porque no tienen la presión suficiente. Lo que garantiza la potabilidad del agua es la presión, es la garantía de que si se rompe una cañería, los contaminantes de afuera, del exterior de la cañería no van a entrar, adentro. no van a entrar, claro. Cuando hay mucha presión sale el agua de adentro hacia afuera. Entonces claro, la presión es un elemento clave en el sanitarismo para garantizar el agua potable. Esa presión no sucede en las villas, ¿no? Por ejemplo, la presión en el resto de la ciudad es de 10 a 12 metros, es decir, si se rompe un caño tendría que tener esa altura de chorro, pero en la villa es aproximadamente 1, 2 metros, ¿no? Por la noche no tienen agua, tienen que usar motores, los motores generan una situación peor, porque al tener una presión interna que hacen que si un caño está roto, chupa más desde afuera. Sí. Y los caños de los barrios andan por territorios contaminados por aguas servidas, porque hay muchos pozos ciegos, muchas cañerías pasan en el medio de los pozos ciegos, literalmente. Jonathan, entonces, igual lo que hay que tener en cuenta acá, más allá de que este barrio se haya construido a la buena de Dios, que bueno, gente que necesitó, hizo lo que pudo, donde pudo, como pudo, que el Estado no intervino, digo, hay seres humanos, digo, hay derechos humanos que atender, y el Estado no puede decir, vos sabés que no hay una calle, no te puedo tirar un caño. Digo, hay que atender, hay personas y el agua es un derecho humano, digo, es una necesidad esencial, digo, más allá de la justicia, más allá del barrio, más allá de lo que pueda decir AISA, lo que pueda decir el gobierno de la ciudad, hay que atender, son seres humanos. Es inconcebible que no se haya garantizado, no solamente, digamos, estamos hablando del agua, ¿no? Pero también la electricidad, que es algo muy importante, porque se producen incendios, cuando no están brindadas las condiciones, mueren familias todos los años. Es inconcebible que el Estado haya permitido durante décadas y no haya intervenido. Yo trabajo en ese tema de que me recibí de abogado hace 12 años. Y empecé a ir a los barrios populares, que era la Carbonilla y Chacarita. Esos barrios tuvieron años sin que un funcionario o funcionaria pise esos barrios, ¿no? Eran como pequeños agujeros negros dentro de la ciudad de Buenos Aires, donde el Estado no intervenía, no conocía, no hacía diagnósticos, ni sabía qué sucedía, ni lo reconocía como barrios. Claro. Como le pusieron el estigma de asentamiento, decían que esos asentamientos, el provisorio se tendrá que ir en algún momento, porque no tenían el derecho de las villas, se dejaron allí durante decenas de años, que le tuvo que también ir a la justicia decirle que algo tan básico, son personas, son ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y que el Estado no puede desatenderse de ellos. Claro. Y ahora llegamos al contexto de que nuevamente la justicia tiene que intervenir para decir algo bastante obvio en este milenio, que es las familias que no tienen agua, el Estado debe garantizarle agua potable. Increíble. Adrián. ¿Cómo viste, Jonathan, las acusaciones cruzadas tanto por el organismo que tiene que proveer el agua, que es AISA, y la jefatura de Ciudad Porteña? Sí, allí obviamente el gobierno se quiere deslegar de lavar las manos, ¿no? De la responsabilidad, lo hizo en la justicia diciendo la responsabilidad de AISA, no del gobierno. Claramente la responsabilidad de hacer las infraestructuras internas y conectarlas a la red de AISA era la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que uno puede entender que el gobierno demora en hacer obras, ahora anunciar que van a hacer las obras que faltan, cuando hace 4 años comenzaron gastando más de 1.000 millones de pesos para hacer esa infraestructura, que esperemos que funcione, ¿no? Porque todas las obras que hicieron en los últimos años del gobierno, ninguna funcionó, eso también hay que decirlo. Incluso en Piletones, que en su momento el jefe de gobierno Mauricio Macri hizo campaña electoral diciendo que el barrio estaba urbanizado, esa infraestructura no está conectada a las familias, porque hay que entender como 3 etapas, ¿no? Una es la provisión de AISA al barrio de agua. La segunda es la construcción de la red interna en el barrio, y después la conexión de esa red interna a las redes domiciliarias, es decir, a la conexión a tu casa. Sucede muchas veces que el gobierno hace esa red interna, pero no las conecta a las casas, entonces las casas siguen usando agua de la red antigua. Es lo que sucede en Piletones. En Piletones ellos hicieron las obras, las terminaron, y las familias no están conectadas. Entonces es agua circulando sin que nadie las consuma. Esperemos que a 31 no pase lo mismo, ¿no? Y recién el gobierno anunció que iba a finalizar las obras,
que no pudieron terminarlas porque no podían trabajar por el aislamiento social obligatorio de coronavirus. Cuando nosotros veíamos que el propio gobierno seguía haciendo otras obras menos importantes, como era demoler las casas para localizar a las familias, presionaba a las familias para que se vayan a viviendas nuevas y ponía a sus trabajadores a demoler las casas, en vez de hacerlo, de destinar a esos trabajadores a seguir construyendo las cañerías o la infraestructura que faltaba. Jonathan, sí, como para finalizar, el gobierno ahora en un lapso de 5 días está obligado, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digo, a proveer de algún modo, a proveer agua a todos los vecinos de la villa. ¿Cómo pensás, o el gobierno ya dio alguna idea de cómo va a realizar esto? El gobierno todavía no se comunicó con nosotros. Hay algo importante en las sentencias judiciales que dice que el plan de contingencia debe consensuarse con la comunidad. Bien. Porque algo de lo que ha sucedido es esta falta de diálogo, la comunidad reclamando derechos, informando al gobierno dónde están las prioridades, cuáles son los sectores que tienen ausencia total de agua, cuáles tienen menos presión y cuáles necesitan, por falta de capacidad económica, elementos de higiene personal. Claro, te pregunto el esto... gobierno ha desoído, no había mesa de trabajo donde ir pensando algo conjuntamente, ¿no? Y eso ha fracasado, y la justicia lo ha dicho, el nuevo plan tiene que charlarlo con la comunidad. Increíble. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contacto, intentamos, pero no hay respuesta del gobierno para empezar a pensar conjuntamente ese plan. O sea que todavía no se le está dando curso a esto que está diciendo la justicia, pero es increíble esto, ¿eh? Porque habían hablado de que, bueno, que iba algún camión con agua, que no alcanzaba, y que había lugares donde era imposible que pase el camión y que la gente tenía que recorrer largas distancias para poder llegar ahí, y toda una problemática que no solucionaba todo esto. Pero bueno, ni siquiera se han comunicado con ustedes entonces. No se han comunicado, y recordemos que no solamente quizás están todos los ojos puestos en el barrio Carlos Mujica, en la 31, Ajá. pero en el resto de las villas también está este problema, que no tienen tanto espacio para anunciarlo o informarlo a la ciudadanía, ¿no? Pero claro, en el Capino están sin agua, en Villa Mente hay algunos sectores también, en la 11-14 también hay manzanas que no tienen agua, pero es un problema generalizado en la ciudad, y quizás, si no lo dicen 5 días tiene que resolver este gobierno, lo puede ver como bastante complejo. El tema es que es una realidad que no es del presente, hace 80 años lo tiene la ciudad de Buenos Aires, y uno esperaría que los gobiernos, incluso esta gestión que está hace más de 12 años, tendría que tener evaluado cómo afrontar la falta de agua generalizada en los barrios. Sin duda. Adrián, ¿querés hacer la última pregunta? Por mi parte estaría bien. Decime, Adrián. Te consulto desde tu rol, Jonathan. ¿Cómo ves la participación de las organizaciones sociales? Digo, ¿qué importancia tienen en este contexto tan particular que muchas veces los vecinos y las vecinas de los barrios populares no son escuchados, son invisibilizados tanto por el Estado como por los medios de comunicación, y toman trascendencia precisamente por la participación de las organizaciones sociales? Te consulto acerca de cómo estás viendo la importancia, digamos, de ellas. Sí, las organizaciones sociales han sido históricamente las que han asumido estas obligaciones estatales para ayudarse mutuamente y colectivamente en los barrios, ¿no? Son las que llevan adelante los comedores actualmente, y en la 31, por ejemplo, donde algunas personas que atendían los comedores se infectaron y pusieron en cuarentena al resto de los compañeros o compañeras que trabajan con ellos. Son las organizaciones que se apresuran a ver cómo reemplazan para que las familias no se queden sin comida. Claro. Y no es el Estado, ¿no? El Estado únicamente se preocupa bastante de las situaciones. Son las mismas organizaciones que cuando las ambulancias no llegan han tenido que comprar ambulancias propias o conseguirlas. Increíble. Para tener un servicio de salud interno en los barrios. Y así sucede con grupos de rescatistas, bomberos. No se ha generado toda una comunidad paralela a las prestaciones de servicios públicos del resto de la ciudad, no por alternativizar con el Estado, sino por la necesidad de que hay un Estado totalmente ausente, y la comunidad ante la necesidad no se quedó esperando, ¿no? Trató de buscar la forma de organizarse, y ahí las organizaciones sociales, que son muchas en la ciudad, están cumpliendo un rol, han cumplido y siguen cumpliendo un rol muy importante. Jonathan, te agradecemos mucho la comunicación, y esperamos todos, porque esto es como lo que se está discutiendo de las cárceles, que tampoco tiene ni pie ni cabeza, como si
el virus no circula, ¿no? Entra en la cárcel, claro, o entra en la villa y no circula a otro lado, ¿no? Una locura, digo, que se descuide a sectores de la población y de la sociedad. Te agradecemos la comunicación y esperamos que en este sentido que el gobierno se haga cargo, los llame, organicen un plan y puedan contener esta situación de falta de higiene, de falta de alimentación y de falta de bueno, de medicina, de servicios médicos en el lugar, ¿no? Esperemos que haya un cambio rotundo de cómo interviene el Estado en estos territorios y que sea permanente, ¿no? No haya que no sea necesario lograr que los medios de comunicación tomen atención de estos temas para que el Estado haga algo y luego se olvide. Bien. Claro, que se establezca como una política de Estado. El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. A vos. Bueno, Adrián, vamos a hacer otro breve corte. Vamos a estar charlando.